Este episodio de la Estrategia del Día es traído por la Conferencia Anual del Council of the Americas en México. Este 5 de mayo, líderes empresariales y del sector público se darán cita para explorar oportunidades de inversión en el país y una colaboración más estrecha en América del Norte. Para más información, visita as-coa.org. Muy buenos días. Televisa Univisión tiene algo que decir sobre Netflix. La energía ya destaca en los reportes al primer trimestre de algunas empresas mexicanas, especialmente los de Volaris y Grupo Carso. Los Emiratos Árabes Unidos abandonan la OPEP. Banco de México sigue dando de qué hablar y un heredero millonario de India quiere salvar a los hipopótamos de Pablo Escobar. Día 10 de 15 para votar por la estrategia del día. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Hablemos de fútbol porque ahora que Netflix y la CONCACAF anunciaron un acuerdo para transmitir torneos como la Copa Oro, Televisa Univisión tiene algo que decir. Pues yo mantengo los derechos más importantes. Obviamente no lo dijeron con ese tono, pero casi. Durante una llamada tras su reporte al primer trimestre con analistas e inversionistas, Daniel Alegre, el CEO de la empresa, dijo que siguen siendo propietarios de los derechos más importantes y de mayor valor de la selección nacional, incluyendo la Copa Mundial de 2026 y la Copa Mundial de 2030, que ya los tienen amarrados. Esto también incluye los partidos amistosos y los partidos de clasificación para la Copa Mundial. Fíjense que esto de que Netflix ahora está entrando a esto de los derechos del fútbol va a ser un ejercicio muy interesante de observar porque, al menos en México, el fútbol ha sido de la televisión abierta y poco a poco, ya sin entrar en detalles, algunas transmitiendo ciertos partidos y otras otros, incluso llevándolos al formato de pay-per-view como Sky. Ahora le entra el streaming, que bueno, en el caso de Netflix ya comenzó con otros deportes como los partidos de la NFL. Pero será muy interesante caso. Complejo a la vez, porque también las cadenas de televisión tradicionales ya tienen sus plataformas de streaming, como ViX, en el caso de Televisa Univisión. Por ahora están concentrados en lo que traiga la Copa del Mundo para su negocio, porque tienen los derechos de transmisión para los 104 partidos. Aseguran que su ritmo de ventas ya supera al Mundial de 2022 y esto aseguró una demanda sin precedentes con 1,100 millones de impresiones vendidas en el inventario de partidos en vivo a través de ViX. En Estados Unidos la historia es otra porque allá son Fox y Telemundo los que tienen los derechos de transmisión del Mundial y ahí Televisa Univisión sí ve desafíos por una programación menos competitiva y con los anunciantes prefiriendo irse con los grandes escaparates. Recuerden que Televisa Univisión nació en 2022 de la fusión de los activos de entretenimiento de Grupo Televisa y los de Univisión, por lo que su operación tiene relevancia tanto en México como en Estados Unidos desde entonces. Temporada de reportes. Siguiendo con la temporada de reportes, dos empresas mexicanas destacan por asuntos relacionados al sector energético, ya sea por los conflictos bélicos o por alianzas estratégicas. La no tan buena, la de Volaris. La aerolínea, hoy en medio de esta fusión con Viva Aerobús, de plano comunicó en su reporte al primer trimestre que retiró sus estimaciones de resultados para todo el año 2026 por la volatilidad en los precios del combustible que causó la situación en Medio Oriente. Esto quiere decir que por ahora ya no sabremos si esta empresa que dirige Enrique Beltranena mantiene su pronóstico de que este año crecería en capacidad alrededor de 7%, así como que veía un precio promedio de combustible en un rango de 2,10 a 2,20 dólares. La empresa asegura que mantiene la confianza en la fortaleza de su negocio y la demanda de los clientes, pero el que retire su guía no es precisamente una buena señal de que sepan a qué se enfrentan, aunque también es para no errar tanto, especialmente si la volatilidad persiste en estos meses. Seguirán monitoreando la evolución de las condiciones, según dicen, pero por ahora, adiós a la guía de resultados. Lo que sí adelantaron es cómo se ven en este segundo trimestre y aseguran que crecerían un 2% en capacidad y ven un precio promedio de combustible de $4. En su defensa, podemos decir que no es la única aerolínea que retira su guía de resultados. En el mundo esto también lo aplicaron American Airlines, Air New Zealand o Alaska Airlines, ya sea que recortaron sus estimaciones o de plano retiraron esas guías ante el aumento del combustible. A la que le vino bien un nuevo contrato con Pemex fue a la división petrolera de Grupo Carso de Slim, Samajal, que es el segmento
enfocado en actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Tuvo un incremento anual de casi 400% en sus ingresos durante el primer trimestre. La mayor parte viene del contrato con Pemex de servicios desarrollados y financiados para la perforación de pozos en el campo Ixachi. Es un yacimiento terrestre. ¿Sorprende? Sí, pero tenemos que aclarar que el crecimiento observado no es directamente comparable con el primer trimestre del año pasado, porque el contrato se formalizó en septiembre de 2025. Aún así, se ve el empujón. El director de finanzas de Carso dijo a los analistas e inversionistas en la llamada tras el reporte que se trata de uno de los mayores contratos que han firmado con Pemex en varios años. Pues sí, porque Ixachi es el principal activo petrolero de Pemex actualmente. Es un contrato que contempla la perforación de hasta 32 pozos en 3 años, con un monto máximo de $1,991 millones. En algún episodio lo llegamos a comentar. Esta división petrolera destaca en el reporte de Carso. Aunque si hacemos un poco de zoom out, representa para la empresa el 6% de los ingresos totales de Carso. Me parece también que comienzan a verse los resultados de esta apuesta que ha tenido Carlos Slim en los últimos años de fortalecer su presencia en el negocio energético al apostar por tener participación en yacimientos, en refinerías, a través de su family office, así como contratos con Pemex. Esto es el dato del día. Sin duda, esta se convierte en la noticia de la semana porque Emiratos Árabes Unidos decidió abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y la OPEP y sus aliados. Todo esto en el marco de una reorganización estratégica que planean llevar a cabo tras la guerra con Irán. El Ministerio de Energía lo informó el martes 28 de abril y la salida se dará el próximo 1 de mayo. Buscan que esto les ayude a satisfacer la demanda cambiante, añadiendo que aumentarán gradualmente la producción. De acuerdo con información de Bloomberg, en los últimos años, en las reuniones de la OPEP, el deseo de los Emiratos Árabes Unidos de desplegar una nueva capacidad de producción los ha llevado a un conflicto con Arabia Saudita, que es su rival en la región. Pasa también que ambos compiten por la influencia regional. En otras noticias. La gobernadora de Banco de México habló por primera vez desde la última y polémica entre analistas decisión de política monetaria. Dijo al comparecer ante el Senado mexicano, una comparecencia anual, que valorará realizar un último ajuste en el ciclo de recortes de la tasa de interés. Esto es algo a lo que ya apuntan algunos pronósticos de los economistas, que al menos vendría uno más, por lo que tampoco debe sorprender, conociendo también lo que han comunicado en los anuncios de las decisiones y en las minutas. La gobernadora considera que el Banco Central está cerca de concluir su ciclo de recortes, que como recordarán inició en mayo de 2024. Desde entonces, la tasa de referencia se ha reducido en 450 puntos base. Victoria Rodríguez dijo que, siendo ello congruente con la valoración del banco del panorama inflacionario. La Junta de Gobierno sostendrá su próxima decisión monetaria el próximo 7 de mayo y de ocurrir este último recorte, la tasa quedaría en 6.50% desde el 6.75% actual. Relevos. Una de las mujeres ejecutivas más respetadas de México, Blanca Treviño, cofundadora de Softec, una empresa de ingeniería de software y servicios de TI, está lista para dejar la dirección general de la empresa después de 26 años al frente, abriendo camino para David Jiménez como CEO global a partir del 1 de octubre. Blanca Treviño no se va. Continúa como presidenta del Consejo de Administración y asumirá además el cargo de presidenta ejecutiva. Es una decisión que implica separar las funciones y que es común en las empresas. Por ejemplo, acaba de pasar en la banca también con HSBC, donde Jorge Arce recién dejó el doble puesto para dedicarse únicamente a la dirección general y José Antonio Meade, el exsecretario de Hacienda, concentrándose en la presidencia del Consejo. Son funciones que requieren dedicación y concentración plenas, como lo consideran en Softec. Ahora Blanca Treviño, como presidenta ejecutiva, será responsable de definir la visión y estrategia de largo plazo, sin dejar de participar activamente en las relaciones institucionales de la empresa. Quizá no hayan ustedes escuchado nunca de esta empresa, quizá sí, pero representa uno de los casos estrella de emprendimiento tecnológico en México y en América Latina, y cómo puede escalar a ser un referente en soluciones de este tipo. Además, liderada por una mujer. Una empresa multinacional con corazón de startup. Vota por la estrategia del día. Para mí la estrategia del día es el pan de cada día. No puedes terminar un día sin haberlo escuchado
La verdad, en lo personal te sientes incompleto, el que no te enteras de lo que pasa en el mundo. Y me encanta de la forma que presentan la información desde el principio, el muy buenos días, el hook que le ponen sobre los diversos temas y acciones de las cuales estarán hablando. Y lo que más me gusta es que no solamente se habla de geopolítica, de finanzas, de CEOs de empresas, sino que se habla de cualquier tema internacional muy relevante que tenga un impacto positivo o negativo en la economía, y eso nos hace tener mayor información y tener certeza de lo que podemos hacer en cuestiones de la bolsa, ¿no? Jimena, te mereces muchísimo ese premio. Yo nada más quiero felicitarte por tu disciplina, constancia diaria de ti, de todo tu equipo, y además a partir de hace unos meses para acá ha sido una inspiración muchísimo para mí. Hola Jimena, Luis de Guadalajara. Y también te podría decir, trabajo en un fondo de inversión. Varias noticias de la estrategia se han convertido inclusive en trade ideas, y la estrategia se ha vuelto material de consumo indispensable entre los trainees y toda la gente de piso. Te escuchamos aquí todos los días y eres material de debate en los desayunos y en las comidas que tenemos. Y algo que pienso que también es muy importante son los efectos de sonido que usan. En lo personal me ayudan a estar atento a la información, y me encanta el de qué estamos hablando, ese eco. Excelente producción a ti, a tu equipo de trabajo. Y considera mis 3 puntos todos los días para la estrategia del día. Que tengas un día muy productivo. Que tengan ustedes un día muy productivo. Lo máximo ustedes, también tengan un día muy productivo. Gracias por hacernos saber que somos su eje para los temas de conversación y hasta trade ideas que discuten. Bueno, pues ya escucharon, nos otorgan sus 3 votos para ganar en los Podcast Awards de Spotify. Recuerden que deben darle clic al link que estamos poniendo en este episodio para que vayan directo a votar. Se abre una playlist que les despliega podcast viejos de todos los que competimos en esta categoría de Business and Tech. Están en el lugar correcto, pero deben concentrar su vista en una cajita que está justo abajo de donde dice categoría Business and Tech. Ahí hay un botón en color blanco que dice votar. Le dan clic y los lleva ahora sí a la opción para votar 3 veces por la estrategia del día. Estamos ya en el día 10 de 15. Faltan 5 días para meterle turbo a este voto masivo. Gracias por su apoyo. El último sorbo. ¿Sabían ustedes que en Colombia ha habido un fuerte debate sobre qué hacer con los hipopótamos que tenía Pablo Escobar? El capo solía tener 4, en el que fuera su zoológico privado, Hacienda Nápoles, situado en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. En la década de los 80, Pablo Escobar llegó a tener también rinocerontes, elefantes y hasta jirafas y otros animales. Evidentemente, cuando vino su declive, Hacienda Nápoles pasó a manos del Estado por esta cuestión de la extinción de dominio. Y entonces, centenares de sus hectáreas fueron entregadas a víctimas de la violencia como parte de una reforma rural agraria. Pero los hipopótamos ahí se quedaron. Y entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron a reproducirse, al punto de llegar a 200 de 4 que eran. Y esto con la posibilidad, según cálculos del gobierno colombiano, de aumentar a 500 en 2030 y a 1000 en 2035 si la situación no se controla. En 2022 fueron declarados oficialmente como especie exótica invasora porque impactan negativamente los ecosistemas colombianos, especialmente en la calidad del agua, y afectan también a especies nativas como el manatí. Además de que, pues, por supuesto, representan un riesgo, un peligro para la vida de las personas en ciertas comunidades. El Ministerio de Ambiente de Colombia presentó un plan, pero este implica la eutanasia. Y aquí todos saltaron para salvar a los pobres hipopótamos, porque ¿qué culpa tienen, verdad? Se ha buscado reubicarlos en 7 países: Ecuador, Perú, Filipinas, India, República Dominicana, Sudáfrica, pero sin llegar a concretarse debido a barreras legales, técnicas y presupuestales para su desarrollo.
Aquí México también entra a escena porque expresaron su intención de recibir al menos a 10 hipopótamos, pero hubo un freno por ahí por una restricción legal también para la importación de especies invasoras. Entonces surgió un nuevo posible salvador, el millonario indio Anant Ambani, quien ofreció a Colombia trasladar 80 de esos 200 hipopótamos a un centro de rescate en India, donde ya habitan otros animales recuperados. Seguramente les suena el apellido, y no están equivocados. Anant Ambani es el hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más rico de India y heredero de una fortuna multimillonaria. Su intención ya fue remitida al gobierno de Colombia. ¿Qué pasará con los hipopótamos de Pablo Escobar? La historia continuará. Lo mejor de la información económica y de negocios nos queda claro que está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Por cierto, pendientes, que mañana tenemos un dato muy importante para la economía mexicana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.